Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, todos esos estados eran fundamentales en las elecciones de este noviembre en Estados Unidos. Y en todos ellos está ganando Donald Trump. Y por eso hoy, en No es el fin del mundo, te vamos a contar por qué Donald Trump está a punto de convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y en esta mesa, en este episodio, que por un lado se está emitiendo en directo en YouTube, hay gente que nos está viendo en directo, pero si nos está escuchando, por ejemplo, en Spotify o en iVoox, lo vas a oír en diferido. Es la parte final, o veremos si es la parte final, que según cómo vaya el recuento, de un directo que hemos hecho toda la noche, desde las 11 de la noche, hora española, hasta las 6:30, casi 7 de la mañana, a las que estamos grabando esto del miércoles 6 de noviembre. Y hemos hecho un directo con David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues voy por mi cuarta Coca-Cola ya. Muy bien. O sea, pero bueno, muy entero. Hay que partir desde la honestidad. Alba Leiva, ¿qué tal, Alba? Bien, cansadita, pero bien, me mantiene el estrés. Me mantenía a las 11 de la noche y me sigue manteniendo ahora. La tensión, eso es. ¿Y Eduardo Saldaña? ¿Qué tal, Eduardo? Yo no me iba de aquí. ¿Tú? Yo, por mí, que los oyentes sepan que esto no acabaría aquí. Te empadronabas. Vamos, es lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir, lo que hemos vivido es algo histórico, pero literal. Hemos tenido aquí un pequeño debate antes de arrancar este episodio de No es el fin del mundo, intentando cerrar un poco un titular. Si decíamos o no que Donald Trump ha ganado las elecciones. Yo, personalmente, me atrevo. Donald Trump, a las 7 de la mañana de este 6 de noviembre del año 2024, Donald Trump creo que ya ha ganado las elecciones, aunque todavía ni CNN lo dé, ni Apple lo dé, ni nadie le esté dando. Pero creo que ya tiene más que de sobra los miembros para poder decir que ha ganado las elecciones. Sí. Yo estoy con Fernando. Sí, Yo sí. me voy a tirar a la piscina también, venga, sí. Lo veíamos incluso plausible con Biden en 2020, cuando iba por detrás en el recuento de varios estados. Sí. Ahora mismo Trump lo tiene todo para ser presidente de Estados Unidos. Además, Kamala Harris ha anunciado que no va a hablar hoy. Se está yendo la Entonces, gente, de hecho, Lo hemos oído Tiene hace toda de la los pinta. headquarters de Kamala. unos minutos, que ha salido como el jefe de campaña, ¿no?, de Kamala Harris, y decir, es que esta señora no va a salir a hablar, ya saldrá mañana, iros a echar un sueñecito, que aquí no. Yo creo que debemos empezar, porque esto, claro, lo va a escuchar un montón de gente que se esté levantando, se esté, yo qué sé, cepillando los dientes o yendo a trabajar, con esa idea de que Trump ha ganado las elecciones de 2024 en Estados Unidos y va a repetir en la Casa Blanca. Creo que lo primero es, ¿qué ha pasado para que Donald Trump haya conseguido ganar estas elecciones, David? Pues hay tres claves fundamentales, Fer. La primera es que Donald Trump ha conseguido ampliar por grandes porcentajes sus márgenes en las zonas rurales, donde ya se desenvolvía bastante bien en años anteriores, pero con Kamala Harris ha conseguido ampliar todavía esas diferencias en aquellos condados rurales donde hay un gran porcentaje de población blanca, población conservadora, y se ha desempeñado de maravilla. Eso por un lado. En segundo lugar, Kamala Harris se ha estancado en aquellas áreas donde Joe Biden creció bastante en 2020 y consiguió vencer a Donald Trump. Estos son las grandes áreas urbanas y los suburbios de esas grandes ciudades. Ahí Harris apenas ha conseguido igualar o mejorar los márgenes de Joe Biden hace 4 años. Y en tercer lugar, y creo que este es el elemento más importante, Donald Trump ha conseguido penetrar entre los hombres hispanos sin formación universitaria, que es el gran grupo demográfico que ha producido este giro histórico en las elecciones de Estados Unidos. Nos empezó sorprendiendo ese dato, esa tendencia, en cuanto cerraron las urnas en Florida, que fue el de los primeros estados en cerrar. Vimos algo raro y dijimos, es aquí, puede estar pasando algo, que luego se extendió por toda la costa este, hacia los Grandes Lagos, hacia ese cinturón del óxido, y que luego pues ha sido uno de los puntales de la victoria de Trump. Tú, Alba, ¿qué destacarías? Porque esto, hombre, no sé si es imprevisto, porque al final las encuestas sí que apuntaban a que Trump podía ganar, había muchos empates y tal, pero no sé si con la magnitud que ahora mismo podemos estar viendo.
Yo destaco precisamente eso, que estamos viendo a Trump con muy buenos pronósticos en los estados clave, los estados bisagra, los swing states. Hemos estado, al principio de la noche, hemos pasado un buen rato jugando con distintas combinaciones, pensando que, bueno, que Trump podía ganar uno, luego a ver qué pasa. El estado clave siempre ha sido Pensilvania, si ganaba uno Pensilvania, cuál podía ser la combinación para compensar a Pensilvania, y al final todos esos juegos no han hecho falta, porque lo que hemos visto es que progresivamente Donald Trump se iba haciendo con el estado de Georgia, con el estado de Carolina del Norte. Ahora parece... Todavía queda recuento al momento en el que estamos grabando este podcast, pero parece que se está posicionando por delante en los estados del cinturón del óxido, en Wisconsin, en Michigan y en el gran estado, el más importante de estas elecciones, en Pensilvania. Por lo tanto, esta victoria o potencial victoria, tendencia arrolladora de Donald Trump, nos rompe los esquemas con respecto a lo que llevábamos proyectando antes de la noche electoral, que eran mayorías mucho más por la mínima y mucho más ajustadas y con unos cálculos electorales que a veces hasta nos llegaban a dar empates, ¿no? Entonces, creo que ahí está uno de los grandes escenarios de estas elecciones y de lo que hemos visto hoy esta noche. Claro, recordemos que el promedio de encuestas daba una ventaja a Kamala Harris de aproximadamente 1 punto, no mucho más. En algunos estados clave como Pensilvania, el promedio de encuestas, no una encuesta, el promedio de todas las encuestas daba un empate. Y al final lo que ha acabado ocurriendo es que Trump, por lo que nos están diciendo los modelos, porque lo que nos están diciendo los pronósticos ahora mismo es que estado por estado, swing state por swing state, se ha ido imponiendo en uno tras otro. Es cierto que a la hora de grabar esto faltan, por ejemplo, estados como Nevada, que además de contar lento es uno de los últimos porque está muy al oeste, pero ya es completamente irrelevante. Donald Trump tenía, por ejemplo, que ganar en Georgia y en Carolina del Norte, lo ha conseguido. Tenía que ganar en Pensilvania, parece que lo va a conseguir y se va a imponer. Y no tenía que ganar en Michigan o en Wisconsin, y aún así parece que también se va a imponer junto con el estado de Arizona. Esto es muy loco y también nos enseña que las encuestadoras, una vez más, tampoco es que sea una novedad, se han equivocado de cabo a rabo. O sea, había una que salía el lunes, domingo o algo así anterior a las elecciones que le daba... Bueno, fue un triplazo desde el centro del campo, ¿no? A Kamala Harris, ventaja en Iowa, 400 y pico compromisarios, y ha pegado un patinazo descomunal. O sea, aquí ha fallado el radar completamente, ¿no, Edu? No, pero de manera, vamos, estratosférica. O sea, a ver, que es verdad que lo que decíamos, que había muchas que le daban planteaban el escenario que Trump pudiera ganar, pero a no así. Claro, es que... Estamos hablando todavía cuando hay muchos estados que tienen que acabar de contar los votos, pero, por ejemplo, Pensilvania está al 90% con casi 100 y pico mil votos de diferencia. Sí, 200.000 votos de ventaja. Que me corrija David, pero eso yo lo veo muy complicado de levantar, ¿no? Entonces, lo que está señalando mucha gente, que ahí estoy con David, lo ha apuntado también, tiene pinta de que, por un lado, los demócratas no, o sea, ya analizaremos, a lo mejor no han llegado a movilizar a la izquierda y también a lo mejor a los republicanos más de centro, y que la gente que estaba en duda en el último momento se ha decantado por Trump, pero también que han dado por sentado que tenían el voto de la población hispana. Y yo lo que estoy leyendo por parte de analistas en redes todo el rato es precisamente eso, el vuelco tan grande que ha habido hacia los candidatos republicanos en la comunidad hispana en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues yo es que lo veo bastante claro, que oye, pues a lo mejor me equivoco y me la tengo que envainar, pero con este percal el giro general la es... aguja mágica del New York Times daba un 91% de 92% ahora, claro, sí, o sea, 92% de probabilidad de que gane. El New York Times no hace eso para que luego dé un vuelco histórico. Y Kamala Harris habría salido, si tuviera oportunidades de ganar, habría salido en plan Keep Hope. Sí, todavía está abierto, no sé qué, confiamos. Si estuviésemos en un escenario mucho más apretado, lo veríamos, uno, con tendencias y resultados en swing states, con esa aguja del New York Times mucho más escorada hacia el centro. Sí. Además, a lo largo de la noche, porque es que empezamos a ver esa aguja escorada ya bastante pronto en la noche, ya cuando ya habían cerrado varios colegios varios estados sus colegios electorales, pero
ha sido una tendencia clara desde que hemos empezado a ver esas cosas en Florida, que obviamente ahora es un claro feudo Ahora es una republicano, obviedad, ¿no? es una Pero- obviedad republicana, pero ya había cosas ahí de distancias que nos llamaban la atención y poco a poco esa tendencia parece haberse ido confirmado de forma clara y parece que también se está extendiendo esas lógicas a los swing states. De hecho, en el momento en el que estamos grabando este podcast, con el 90% del voto escrutado ahora mismo, Donald Trump ha ampliado Sí, por justo. unas décimas la diferencia. Ahora mismo En la Pensilvania. distancia en Pensilvania es de 3,4 Bueno, puntos ya es porcentuales. insalvable Con un completamente, 90 ahí, con más Con de un 90%. 90% del voto escrutado. Eso es muy difícil de Es levantar. prácticamente imposible. Sí. Lo que sí creo que es interesante que expliquemos, a alguien que se está levantando ahora mismo y llevándose uno de los sustos del año, es qué ha pasado. ¿Qué le ha pasado a Kamala Harris para estar quizá muy por debajo de las expectativas que se tenían sobre ella? ¿Y qué le ha pasado a Donald Trump para tener un desempeño mucho mejor del que se esperaba de él? Porque aquí ya digo, aquí hay muchas cosas que habrá que analizar con detenimiento una vez hayan pasado las elecciones y tengamos más datos, pero bueno, hay cambios muy sustanciales en Estados Unidos en estas elecciones. Sí, yo creo que hay un elemento que ha predominado por encima de todos, que es el asunto de la economía. Lo comentábamos durante el directo, que durante el mandato de Joe Biden, a nivel macroeconómico, Estados Unidos ha crecido de forma abundante, que su crecimiento económico ha sido superior al de muchos países de la OCDE, que ha evitado una recesión que estaba anunciada por todos los expertos, pero sin embargo, en el nivel microeconómico, en la realidad del día a día Sí. de los votantes, pues la inflación ha causado estragos, principalmente en un grupo demográfico como son los hispanos sin formación universitaria, que tienen un poder adquisitivo menor en estados, pues lo estamos viendo en Pensilvania, lo vamos a ver seguramente en Arizona y en Nevada. Y el tema económico yo creo que ha sido determinante. Ha castigado a Kamala Harris como persona importante dentro de la administración Biden, como vicepresidenta, y también ha beneficiado a Donald Trump porque mucha gente considera que Trump es la persona más competente o el candidato más competente para gestionar este asunto. No se olvidan de que antes de la pandemia del coronavirus la economía estadounidense funcionaba bien. De hecho, Sí. Trump tenía buenas perspectivas para salir reelegido en el año 2020 y yo creo que eso ha desempeñado un papel fundamental. En segundo lugar, creo que el aborto no es un tema que esté movilizando a los demócratas de la manera en la que pensaban. Es verdad que en las midterms de 2022 sí fue un asunto muy relevante para movilizar a ese electorado, pero se ha visto que no es un tema tan competitivo 2 años más tarde y que el hecho de que mucha gente se oponga a leyes estatales restrictivas sobre el aborto no implica que vayan a votar por Claro. candidatos demócratas. Y también hay una cosa, y esto tiene que ver con lo del voto hispano que señalábamos antes, y es diferenciar cuando una comunidad, tiro brocha gorda a nivel general, es socialmente conservadora, que es algo o sea, el crecimiento de las iglesias evangélicas en Estados Unidos es importante, tiene mucho peso, igual que en el resto de América Latina, y la cuestión del aborto no moviliza a una comunidad que tú das por hecho, y de hecho puede haber momentos en los que precisamente sea tan central en una cuestión ideológica y de visión de vida y hasta religiosa, espiritual, que los lleve también al lado contrario. Por eso el jugar con el tema del aborto para los demócratas yo creo que ha sido una hoja de doble filo, porque te puede acercar a esa izquierda más urbana, más cosmopolita, pero te puede alejar de una parte de la sociedad que socialmente es más conservadora. O sea, lo que se planteaba, por ejemplo, con las encuestas, antes de conocer cualquier dato, antes siquiera de que se votase, era que Kamala Harris tenía oportunidades si había una gran cantidad de voto oculto que no estaban detectando las encuestadoras por cuestiones, pues eso, como lo del aborto o el típico voto de última hora de, bueno, no es un candidato que me guste, pero le voy a votar porque se es el tapan mal la menor. nariz y votan. Eso es. Ese factor estaba ahí o se intuía que podía estar ahí, pero al final ha desaparecido completamente. El aborto no ha tenido ninguna relevancia, no ha aportado nada en entornos urbanos. Kamala Harris no ha mejorado apenas resultados de Biden en casi ningún sitio, en muy poquitos. Entonces, realmente esta cuestión apenas ha tenido peso en el electorado. Claro, y además también hay que tener en cuenta
qué se elige, ¿no? Porque es la idea de, bueno, el aborto al final ya está restringido a nivel federal, ahora depende de los estados, y ahí puede que sí que veamos todavía que puede tener cierto predicamento este tema, pero en el fondo lo que ha demostrado, más allá de que el tema del aborto no importe, es que no ha importado tanto como otros temas como puede ser la economía. Eso es lo que ha llevado a los estadounidenses a las urnas, y sobre todo lo que ha castigado mucho a Kamala Harris es ese pasado como parte de una administración que se percibe como responsable de ese malestar económico. Y al mismo tiempo, bueno, pues una administración que en la cuestión del aborto pues tampoco ha podido hacer nada. Entonces, ¿por qué vas a poder hacer tú ahora algo ganando estas elecciones? ¿No? Creo que ahí puede haber jugado este tipo de lógicas, y ahí puede haberse diluido pues la importancia de este tema o el peso de este tema a la hora de ir a votar. Y otro elemento que es muy importante también es la debilidad de Kamala Harris como candidata. Se ha visto que no es un perfil fuerte, que no es una candidata con una agenda política definida, que era una candidata impopular, que en 4 meses tuvo que construir un perfil que no había construido durante 4 años, y que eso al final evidencia un problema que tienen los demócratas, que es una falta de liderazgo notable. Sí. Y eso, básicamente que ahora mismo los demócratas tienen un vacío de personalidades que puedan disputarle ese terreno a Donald Trump y al movimiento MAGA bastante importante. Justo, yo no sé si ahora vamos a ir a eso, pero ese es un melón que está bien tocar hoy sobre qué supone esto para los demócratas. Sí. Porque esto, vamos, tienen que hacer un proceso de reestructuración y redefinición de candidatos y enfoque del partido bestial, porque este resultado afianza toda la ideología de Trump, Vance y el movimiento MAGA. Yo creo que han vivido como en una especie de pompa, de ilusión durante toda la elección de Kamala Harris como sustituta de Joe Biden, con esos buenos pronósticos, ese relanzar de la campaña, que es cierto que hay que reconocérselo, ¿no? Pero ahora creo que han estallado esa pompa y se encuentran de nuevo ante la realidad, que es que tienen un partido sin un liderazgo claro, sin unas líneas de actuación claras, sin unos reemplazos claros, y eso es un problema. Entonces yo creo que aquí nos enfrentamos a una reflexión interna importante y no sé si una reestructuración, pero creo que podemos hablar de un partido demócrata en crisis, o que en el futuro inmediato va a estar en crisis. Sí. También, mira, estaba mirando y el New York Times, Wisconsin y Michigan también lo dan que se inclina hacia Trump. Claro. Sí, es que era lo que llevábamos viendo toda la noche, y parte de ese pequeño... Y también Nevada y Arizona. Claro, ese pequeño alude. Todos los swing states. Claro, es que Trump habría ganado todos los swing states, y eso es muy sintomático. Y el voto popular, ojo con el voto popular. Claro, es que... Sí, y el voto popular. Que en ninguna de las 2 elecciones anteriores Trump ganó el voto popular. Perdió con Hillary Clinton en voto popular, aunque eso ganó es el voto absoluto para que no... Eso es. Claro, es muy probable que Donald Trump gane el voto popular. Era otra cosa que comentábamos en el directo, que si Donald Trump ya se imponía en esto, si el Partido Republicano volvía a ser un partido de mayorías a nivel nacional, la hecatombe demócrata es tremenda. Yo lo siento sinceramente como si fuera el momento que fue para el Partido Republicano la derrota en 2008, cuando los republicanos perdieron contra Barack Obama en las presidenciales, cuando perdieron el control del Congreso en ambas cámaras. En definitiva, hablamos de un desastre absoluto que probablemente provoque un momento de catarsis o de redefinición de lo que debe ser el Partido Demócrata, y que permita el auge de corrientes más a la izquierda, que yo creo que con Kamala Harris han quedado un pelín rezagadas, pero que ahora van a reclamar voz y voto, porque después de este desastre el Partido Demócrata necesita redefinir su estrategia política y necesita nuevos liderazgos. Claro, aquí hay cuestiones, quizá fue lo que no tuvieron con Hillary Clinton, ¿no? Un proceso de pensar exactamente qué querían ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y han repetido un poco los errores de aquel momento. También hemos hablado en algunos ratos del directo, se ha podido pesar el hecho de que muchos hombres no han querido votar a una mujer. Se intuía con algunos perfiles latinos, afroestadounidenses, que lo de votar a una mujer en ciertas cuestiones les daba reparo, que para eso preferían votar a una figura más de hombre fuerte,
O sea que al final, bueno, vemos un poco el hándicap que a lo mejor tiene todavía el perfil político de una mujer para alcanzar la presidencia de Estados Unidos. Este tema es complejo, no lo podemos abordar desde una afirmación clara y rotunda de que el hecho de que Kamala Harris sea mujer haya desincentivado el apoyo por parte de ciertos grupos de votantes. Puede haber sido un factor, porque de hecho se ha estudiado ya como a un nivel muy micro, como por ejemplo hubo cierta población masculina que se inclinó a votar que no se inclinó a votar por Hillary Clinton en 2016, sí, que luego sí que votó por Joe Biden, pero aquí claro nos tenemos que, y aquí bueno pues podríamos decir que igual parte de esa población también ha seguido esas lógicas, no votando por Kamala Harris. Sí, quizás no ha sido determinante, pero sí condiciona un poquito que unido a todos otros factores, claro, te hace decantarte por Trump o por la abstención. Eso es. El problema es que no puede ser la razón principal, porque ahí tenemos que tener en cuenta otros motivos, porque también vemos en el caso de Hillary Clinton también hay un agotamiento de ese modelo demócrata, en el caso de Joe Biden hay un agotamiento de ese primer mandato de Trump, con un contexto además de la pandemia de COVID, en el cual el Trump como presidente no se percibe como una buena opción. Por lo tanto, hay otros muchos factores que juegan o que tienen lugar en esta decisión, ¿no? Y hay que entenderla combinada con otras cosas realmente. Claro, y también creo que es interesante que pasemos un poco a las reacciones o a las consecuencias que puede tener para multitud de actores, ¿no? Esta victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Podemos empezar, creo que por lo más sencillo, lo más pequeño, que son los partidos. ¿Qué consecuencias puede tener, por ejemplo, para el Partido Republicano, pero también para el Partido Demócrata, una victoria tan contundente de Donald Trump si al final se acaba haciendo, no sé si con todos, pero desde luego con prácticamente todos los swing states que estaban en juego? Bueno, yo creo que a nivel del Partido Republicano aniquila por completo cualquier tipo de disidencia que pudiera haber, si es que había alguna ya. Sí, es que estas alturas, que ya no lo comentamos en No es el fin del mundo la semana pasada, sí, como el Partido Republicano se había trampizado a todos los niveles, pues después de esto ya no solo es que se trampice, sino que Donald Trump tenía razón. O por lo menos sus tesis se imponen a todos los niveles. Cualquier tipo de alternativa que pudiera emerger, Nikki Haley posicionándose como esa republicana moderada que pretendía ofrecer una alternativa al trumpismo, pues se va al garete. Vamos a ver qué sucede después de 2028. Es verdad que todavía quedan 4 años y un segundo mandato de Trump que va a ser muy disruptor y bastante más agresivo que el primero, porque ya no puede aspirar a un tercer mandato, entonces no tiene que rendir cuentas. Se tiene que ir sí o sí. Absolutamente nadie. A ver quién hereda ese espacio del trumpismo. J.D. Vance, desde luego, queda muy reforzado con esta victoria y debería ser el heredero natural, pero no descartemos tampoco que los Trump se consoliden como la dinastía familiar del Partido Republicano, sí, como los Bush del siglo XXI, ¿no? Eso por un lado. Y luego el Partido Demócrata es lo que comentábamos. Esta derrota es una hecatombe absoluta. Para mí, insisto, a la altura de la hecatombe republicana del año 2008, quizás no en términos numéricos, pero sí en el impacto emocional y simbólico, y que refleja un problema que ya venían arrastrando desde Hillary Clinton, que es la falta de líderes y la necesidad de impulsar al partido hacia un espacio quizás más izquierdista o dar más voz al ala progresista, que va a encontrar una oportunidad como lo encontraron los conservadores en el Partido Republicano después de que perdiera John McCain en 2008. Claro. Ahora vamos a ir también a las consecuencias que tiene para el propio Estados Unidos, independientemente de los partidos. Pero antes, también una cosa importante, y es que hay que, no voy a decir amortizar, pero sí recompensar un poco el esfuerzo que hemos hecho, porque está aquí la libreta, Eduardo, que te olvidas de ella. Bueno, es verdad, se nos ha olvidado. Claro. Que la gente se suscriba, por favor. Claro. Imagínate las 1.600 personas que hay ahora suscritas. Hay 1.600 personas en directo. Es una maravilla. Desde luego, este episodio en diferido lo van a escuchar muchas miles de personas, decenas de miles, quizás 30.000, 50.000 o más, si les interesa el tema. Y como sabrás, nosotros en el orden mundial, si funcionamos es gracias, si podemos hacer este tipo de cosas, estos episodios especiales, es gracias a que tenemos más de 5.000 suscriptores, 5.300 suscriptores que nos apoyan y que hacen posible, ya digo, este tipo de cuestiones. Así que si te gusta el trabajo que hacemos, si valoras el trabajo que hacemos, suscríbete y apóyanos.
porque ahora con tu suscripción anual, además de la libreta, si vives en España te la mandamos a casita, te llevas o te damos un 10% de descuento con el código podcast. O sea, que te vas a elordenmundial.com/suscríbete y ahí en tu suscripción anual metes el código podcast, te saldrá un descuentillo y cuando te suscribas nosotros lo veremos y mandaremos esta libreta a la dirección en España que hayas puesto para que te llegue a casita o al trabajo o a donde tú quieras. Así que, ya digo, para nosotros es importante también sentirnos apoyados, más allá de los lectores, de los oyentes que tenemos en términos numéricos, en definitiva ver que nuestra comunidad de suscriptores va creciendo. Esto es No es el fin del mundo. Vamos también con la cuestión para Estados Unidos, porque, claro, nos hemos centrado en la victoria de Trump, que es lo importante, Claro. pero es que en paralelo, en Estados Unidos, hoy se votaban un porrón de cosas. Se votaba, además de la presidencia, el Senado, la Cámara de Representantes y luego, pues, yo qué sé, gobernadores, cámaras territoriales, algunos referéndums. Pero es que resulta que además de la presidencia, muy probablemente, es decir, casi seguro, el Senado y la Cámara de Es que es Representantes increíble. también van a caer del lado de los republicanos. Esto es, vamos, rarísimo que ocurra. Sí, es histórico. De hecho, se acaba de confirmar ya, la CNN ha confirmado que los republicanos ganan el Senado, que era algo que se esperaba, pero bueno, Sí. ya es oficial. Y la Cámara de Representantes, viendo las tendencias que estamos viendo en todo Estados Unidos, tanto en las presidenciales como en las campañas al Senado, es difícil vaticinar una derrota de los republicanos o algo que no sea una mayoría absoluta. Pero te olvidas además de un elemento, Fer, que es el control del Tribunal Supremo. También. Es decir, es Es que que no también, son también. solo... Esa es la clave de todo esto. Claro, son los tres poderes de Estados Unidos lo que van a controlar los republicanos y los conservadores en estos 2 años, por lo menos. Y esto tiene unas implicaciones tremendas, ya no solo en el hecho de que Trump pueda aplicar su propia agenda legislativa, las implicaciones que puede tener en política exterior, también en redefinición de cuestiones constitucionales. Ya lo vimos en su momento con el aborto en 2022. Veremos qué batallas culturales se pueden dar también a nivel judicial. En definitiva, esto tiene unas implicaciones tremendas. Creo que todavía no somos capaces de No. ponderar el impacto que va a No. tener, pero desde luego es un fenómeno muy disruptivo y sin precedentes. No, porque además hay una cosa que ha apuntado David antes y es importante, y es que esta segunda legislatura de Trump viene después de que este haya llevado a cabo una purga tremenda dentro del Partido Republicano y viene Sí. acompañado de J.D. Vance, apoyado por todo el Silicon Valley, los neoreaccionarios como Elon Musk, Peter Thiel, que lo hemos comentado en el directo, que son perfiles aceleracionistas, con una visión de lo que tiene que ser el Estado muy agresiva socialmente. Y eso va a ser... Que va a busca suponer- que el Estado apoye a grandes corporaciones, construir campeones Exactamente. y que el Estado les es decir, les es un apoye. poco la visión, es un modelo a la China, pero estadounidense. Es decir, que, Sí. que desde el Estado central se apoya a las grandes corporaciones para que sean los campeones a nivel internacional y también internamente que sirvan para dinamizar el país, que oye, pues puede ser un planteamiento propio a abordar, pero la realidad es la que es y la visión que tienen también social de estos perfiles es la que es. Y sobre todo, para mí lo más relevante es que los equilibrios internos dentro del Partido Republicano han muerto durante estos 4 años, los Claro. ha matado Donald Trump, los ha matado el movimiento MAGA, todos esos perfiles están fuera del Partido Republicano y en esta segunda legislatura de Trump, con esta victoria, se legitima completamente, entonces los republicanos moderados no van a tener ningún tipo de voz dentro del partido. Es que esto que dice Edu es fundamental. En 2016, cuando Trump llega a la presidencia de forma inesperada, en su primer mandato todavía tiene que tener cierta mano izquierda con ese establishment republicano que es importante a nivel de aparato partidista, en el Senado, incluso en la Cámara de Representantes. Sí. Ahora nos encontramos con un partido en el que está rodeado de fieles, que sus principales disidentes han desaparecido o han caído en el ostracismo y que no tiene ningún tipo de contrapeso. Y eso es un segundo mandato, no se tiene que jugar una reelección en 2028 y puede aplicar políticas tan agresivas como las que ha prometido, como poder usar a la Guardia Nacional a nivel interno para reprimir a disidentes o para controlar la inmigración, deportaciones masivas, en definitiva, una serie de medidas que
que no tienen precedentes en la historia de Estados Unidos, que vamos a ver si se llegan a aplicar, pero desde luego sí que vamos a ver un giro autoritario en Donald Trump, como ya intentó en 2016, pero creo que ahora tiene el terreno mucho más despejado para aumentar el peso del Ejecutivo y para poder aplicar ese tipo de medidas. Y para poner todos los planteamientos que había llevado en campaña a nivel migratorio, a nivel de extractivista de recursos, todo eso lo va a poder poner en marcha sin ningún problema si se confirman los resultados que estamos previendo ya. Incluso poder utilizar recursos judiciales para perseguir a disidentes opositores. También las causas judiciales que tienen contra él van a desaparecer completamente. Sí, claro, sí. que eso también él personalmente se lleva ahí una alegría, un beneficio de acceder a la presidencia. Pero sí, en los segundos mandatos presidenciales, precisamente porque ya no pueden optar a la reelección, muchos presidentes van de perdidos al río y llevan a cabo una agenda como mucho más potentes, como bueno, como ya no voy a tener que presentarme otra vez, pues vamos a tope con lo mío. Pero también no me quiero olvidar de qué va a suponer una presidencia de Donald Trump para el resto del mundo, porque aquí tenemos muchos frentes abiertos, la Unión Europea, China, Oriente Próximo, la guerra de Ucrania, el cambio climático, es decir, hay 1000 frentes. Podemos empezar por lo que más nos toca de cerca, que es la Unión Europea, eso incluye a España. ¿Qué consecuencias puede tener la llegada, porque eso ocurrirá en el mes de enero, el 20 de enero concretamente, la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos? A partir de ese día, ¿qué consecuencias puede tener, por ejemplo, para la Unión Europea? Pues estas son las peores. Una victoria de Donald Trump es la peor noticia para la Unión Europea, que venía de 4 años de estar muy acostumbrada a lidiar y dialogar de una forma muy amable y directa y fluida con la administración Biden. Eso se ha acabado y es posible que nos encaminemos a un escenario de guerras comerciales, de mayores aranceles, de mayor tensión discursiva en todos los niveles, tanto con la Unión Europea y sus instituciones como con los Estados miembros. Ahí habrá variaciones dependiendo de qué signo, qué partidos gobiernen cada país, pero bueno, en general las relaciones transatlánticas se van a ver, se van a deteriorar de forma clara. ¿Guerra comercial Estados Unidos-Unión Europea? Sí, es yo probable, digo sí. sí. Y el sector de los vehículos, el sector del automóvil europeo, hoy por la mañana deberían tener reuniones todos los directivos. De ver qué hacemos. Van a tener un problema muy gordo porque Donald Trump va a ir a por el sector automovilístico fijo, pero fijísimo. Una de las cosas que hemos comentado en este directo, es uno de los debates que ha surgido, es si esta victoria de Donald Trump va a hacer que Europa se ponga las pilas con esa autonomía estratégica. Por una parte sí que es una llamada de atención a que hay que reaccionar, ¿no? También incluso a cuestiones más allá de lo económico, pero por otra parte unas guerras comerciales y una mayor tensión con Estados Unidos también dificulta las estrategias que ya están puestas en marcha y que ya de por sí tienen muchas dificultades. Y ya ponen más trabas en el camino de una Unión Europea que no tiene todas las capacidades para llevar a cabo los planes ambiciosos que tiene, ¿no? Entonces se nos plantea un escenario pesimista cuando ya además nuestras perspectivas no eran las mejores, ya si no veamos cómo cundió el pánico cuando Biden sacó la política del Inflation Reduction Act. Pues ahora con Donald Trump creo que podría ser mucho peor y va a ser complicado para Europa. Sí. Y luego, Eduardo, otro tema también europeo, no de la Unión Europea, cuestión de la OTAN, cuestión de Ucrania, cuestión de Rusia. ¿Qué va a hacer Trump con eso y cómo nos afecta por la parte que nos toca? El de la OTAN tiene mucho que ver también con la Unión Europea, en la medida en la que son prácticamente los países de la UE los que la conforman en este lado del Atlántico. Trump va a presionar, lo tiene muy claro desde el principio, tema inversión. O sea, tema gasto en defensa que tiene que llegar. Que vamos a tener que apoquinar. Efectivamente, y si no vamos a tener un problema serio porque o lo haces con él o lo haces sin él. Es decir, la Unión Europea no puede estar sin Estados Unidos a nivel de defensa, sin su apoyo. Si decidiéramos no gastar en eso y Trump básicamente decide que Estados Unidos presta apoyo logístico y poco más, estamos en un problema grave, sinceramente, porque no tenemos capacidades. Entonces yo creo que vamos a vivir una era de la mano de la reindustrialización, también una era del resurgir de la
la inversión en defensa y el gasto en defensa, pero va a haber situaciones muy tensas, porque ya lo hablamos en el capítulo del orden internacional. Trump aboga por ese modelo de unimultipolaridad, es decir, Estados Unidos fuerte y que aquí los europeos se gestionen sus situaciones. Y luego está la pata de Ucrania. Trump ya lo ha dicho públicamente, que él defiende la firma de un acuerdo de paz. Problema, ya también lo hemos comentado, las paces tienen que hacerse en un equilibrio y en un consenso por ambas partes. Sabemos a lo largo de la historia lo que ocurre exactamente. Claro. Y entonces un revanchismo a nivel europeo no nos viene nada bien, sobre todo con un país como Ucrania, que está viviendo un proceso de revolución nacional interno que sería complicado de gestionar, pero vamos, todo apunta a que Trump va a presionar para la firma de la paz. También os digo aquí, Trump es un personaje muy inestable y del que no nos podemos fiar. Y yo, igual que digo esto, me creo que de repente Donald Trump diga que North Korea is in Ukraine, Norcorea está en Ucrania, la amenaza del comunismo se cierne sobre Europa, y de repente se le pire la cabeza porque ve que hay un beneficio económico para la industria armamentística estadounidense y decida que merece la pena el gasto, la inversión en Ucrania en relación a la ventaja económica que puede sacar la industria armamentística estadounidense, básicamente colonizando todo el sector militar europeo. Es decir, imagínate si los europeos empiezan a gastar más en defensa y les estamos haciendo que envíen material militar y ese material militar nos tienen que comprar, la jugada es muy buena para Donald Trump y puede perfectamente decir, este es el camino, tiro con ello. Luego, otra cuestión también importante... Bueno, y a Putin le viene muy bien esto, por supuesto. Sí, es otro de los ganadores de la jornada, ¿no? China, segunda potencia económica mundial, gran rival de Estados Unidos, es otro país de los que, si ganaba Trump, era de los grandes perdedores, porque a China también le van a dar bastante duro por la cuestión económica, por la cuestión tecnológica, van a ir a intentar competir, confrontar con ellos, no necesariamente que desemboque en un conflicto armado, pero desde luego la competición y confrontación Estados Unidos-China va a ir en aumento durante estos años con un Donald Trump en la Casa Blanca. Sin ninguna duda. De hecho, el presidente de Estados Unidos que cambia el enfoque de política exterior hacia China es Donald Trump. Claro. Que luego Biden ha sido bastante continuista en la idea de que hay que confrontar a China. Ahora es una idea más o menos bipartidista, todos coinciden en que es el principal adversario geopolítico y que la prioridad de política exterior de Estados Unidos está en el Indo-Pacífico, pero evidentemente Trump tiene una política mucho más agresiva que la que podía haber tenido Kamala Harris respecto a China, respecto a la defensa de Taiwán, respecto a los aranceles y a la guerra comercial. Sí. Es muy posible que veamos nuevas guerras comerciales entre Estados Unidos y China con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y otro de los que probablemente hoy brinde por la victoria de Donald Trump es un personaje que ya abordamos en este episodio, que es Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, que desde luego él ya lo comprobó, ¿no? Como en Donald Trump tiene un aliado, vamos, de primer nivel, de lo mejor que le podría pasar, y en un momento delicioso para él, en plena operación en invasión en Gaza, en plena invasión de Líbano, que Donald Trump llegue a la Casa Blanca puede ser todo un espaldarazo para Israel y las posiciones y la política que está adoptando en estos últimos meses. Hay que decir que Joe Biden no era un personaje incómodo para Netanyahu, ni mucho menos. De hecho, si una cosa se le puede acusar a Biden es de haber sido muy, muy blando y muy tibio. Bueno, él abiertamente dijo que era sionista, ¿no? Claro, muy tibio en la cuestión en todo el conflicto en Gaza. Quizá uno de los factores que le han pasado factura a Kamala Harris. Quizá uno de los factores que le han pasado factura a Kamala Harris y que tal vez más de uno, si no ha votado por esa razón, se va a arrepentir de no haber votado. Y que tal vez los demócratas también tienen que posicionar, que reflexionar su relación con el sionismo. Otra cosa es que lo hagan. Pero desde luego, con Trump, Netanyahu gana un aliado claro, muchísimo más claro, ya si cabe, que Biden en la Casa Blanca. Un candidato que ya en su primer mandato ya esbozó planes para Palestina e Israel, donde beneficiaba claramente a Israel. Un candidato que reconoció Jerusalén como la capital de Israel, que trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén. Por lo tanto, alguien que va a poner todos sus esfuerzos y que va a trabajar para que Netanyahu se quede contento con lo que desee, tanto en Gaza y creo que también en otras partes, en otros puntos del conflicto en Oriente Próximo.
Esto puede ser no necesariamente aumentar el conflicto, sino tal vez trabajar hacia una paz que beneficie de forma muy clara a Israel. Pero sí, desde luego Netanyahu está brindando hoy. Y luego eso sin contar, claro, con retos globales como el tema del cambio climático, del que Trump pasa olímpicamente, otros retos, por así decirlo, como es la crisis del multilateralismo, de lo que Trump reniega, porque él prefiere los acuerdos bilaterales, el tú a tú, cuando no directamente el unilateralismo, es decir, yo disparo y luego pregunto. Además, también están esos dos ejemplos que pones están muy relacionados porque recordemos que Trump se salió de los acuerdos de París y luego Joe Biden volvió a de lo primero que hizo. Fue la primera medida que tomó Joe Biden. Eso es. Ha sido muy crítico también con el IRA, con el Inflation Reduction Act, que es este plan de estímulos enorme que promulgó Joe Biden para estimular la transición energética, una transición verde, reindustrialización verde en Estados Unidos. Dudo que lo deshaga completamente, a pesar de que ha sido muy crítico, pero desde luego puede favorecer a las industrias fósiles de forma clara. También puede ser, y a nivel de relación con el multilateralismo, los problemas como la crisis climática necesitan de multilateralismo y necesitan de cooperación y de diálogo, sobre todo por las grandes potencias globales. Con un presidente de la Casa Blanca que tiende más hacia el unilateralismo y hacia el pragmatismo y hacia mirar para adentro y esa visión de política de hechos consumados, creo que se reducen las posibilidades para crear foros de entendimiento y de soluciones globales, ¿no? Creo que si ya veníamos de un escenario bastante pesimista en ese sentido, con Trump en la Casa Blanca el escenario es todavía más pesimista. Y yo aquí quiero aconsejar un artículo que no me acuerdo ahora cómo se llama, de Foreign Affairs. Muy bien. No, pero estaba muy bien. Un artículo porque era un artículo de hace como 5 meses que planteaba por qué Donald Trump era el personaje adecuado, el presidente adecuado para el mundo que tenemos hoy en día. Y es verdad que en un mundo cada vez más fragmentado, un presidente tan impredecible puede que amaine alguna fiera. Esto yo no estoy siendo favorable a Donald Trump, pero es una tesis que no podemos descartar. Es la por tesis ejemplo, del loco, de un realismo como muy agresivo. Es una tesis un poco cínica y ultra pragmática de mira, esto es así, pero no descartemos que pues, países como Arabia Saudí o Irán pasen por el aro precisamente porque no sepan bien qué esperar del inquilino en la Casa Blanca y sobre todo de un inquilino en la Casa Blanca que está en el último de sus posibles mandatos. Entonces, pues a ver qué pasa. Y en América Latina, que sé que hay público latinoamericano que nos está acompañando todas estas horas, la cosa yo creo que a nivel migratorio se va a poner muy dura. Sí. Cuba las también, va a pasar bastante mal y encima viene Trump en el periodo que probablemente muera Raúl Castro porque le toca ya al hombre. Eso es, le va tocando. Entonces veremos qué ocurre cuando Raúl Castro fallezca, si fallece, con Trump en la Casa Blanca. Y Venezuela también. Exactamente, Venezuela tampoco lo va a tener nada fácil. Si había opciones de que el régimen de Maduro de alguna forma consiguiera, no lo veo claro ahora mismo. Sí. Pero también es verdad que dentro de ese aislacionismo estadounidense van a seguir con esa línea de relocalización industrial a muchos países de Centroamérica. Es decir, por ejemplo, El Salvador con Bukele en el poder pues tiene una oportunidad bastante buena con Donald Trump. México es un país que tiene buenas relaciones con los inquilinos de la Casa Blanca en general. Habrá que ver qué tal la combinación Sheinbaum-Trump. Exactamente, y es lo que iba a decir. Pero bueno, que sobre todo a nivel migratorio van a ser muy duros. Sí, desde luego hay muchísimas claves que podemos abordar, pero que nos escuchas ahora, que tengas perfectamente claro que un presidente como Trump, en un mundo que es cada vez más inestable, más convulso, que cambia más rápido, él precisamente alimenta aún más esas dinámicas. No es alguien que precisamente le ponga freno o que frene o que, ya digo, le quite peso a esos factores, sino que los acrecienta. Y eso también puede ser un problema, sobre todo cuando su presidencia va a ir del año 2025 al año 2029, de enero de 2025 a enero de 2029. Creo que en este repaso un poco express, casi improvisado, a esta hora todavía no se ha confirmado la victoria oficialmente de Donald Trump, ni en el estado de Pensilvania. Los headquarters están ya preparando el meeting de Trump. En CNN ya cuentan que Trump va a salir a hablar, pero en cualquier caso, todavía oficialmente... Times, más del 95% de opciones de victoria, se lo dan prácticamente los medios. Oficialmente no hay nada oficial que ahora mismo esté dando la victoria a Donald Trump, pero nosotros, desde aquí a las 7:30 de la mañana de este 6 de noviembre, ya te podemos decir que Donald Trump va a ser el próximo presidente de los
los Estados Unidos, salvo que se le intente encargar otra vez. Pero bueno, en principio no tendría por qué volver a pasar, porque el servicio secreto habrán tomado nota. Creo que no nos dejamos nada por comentar, al menos en este repaso un poco pequeño. Podremos hacer otro capítulo. Bueno, recomendar los capítulos que tenemos de La mente de Donald Trump, Sí. que está muy bien para entenderlo. Sí. El del Partido Republicano también del otro día, eso que ayuda a entender precisamente cuál es el camino y qué deriva puede tomar el partido, y no sé, y luego artículos y todo, en mapas. Ahora mismo en el orden mundial creo que Estados Unidos nos va a dar mucho contenido. Nos va a dar trabajo. Mucho trabajo, así que creo que lo seguiremos analizando desde todos nuestros frentes, desde los podcasts, que desde luego trataremos estas y otras derivadas del mundo al que nos encaminamos con este posible nuevo futuro inquilino de la Casa Blanca, y también estaremos analizando todas estas cuestiones en artículos, en mapas, efectivamente, y todo el trabajo que hacemos siempre. Eso es. Hasta aquí este episodio de No es el fin del mundo, hasta aquí este directo de más de 8 horas, de 8 horas y media en YouTube, que hemos hecho durante toda la noche del 5 al 6 de noviembre. La verdad es que ha sido un gusto compartir. Primer directo de YouTube. Primer directo de YouTube, tercera cobertura de elecciones que hacemos ya en el orden mundial. Desde tu casa, Eduardo, en 2016 con una tortilla por ahí, hasta en 2020 aquí en plena pandemia y demás. Así que nada, este ha sido el repaso. La verdad es que ha sido entretenido. Al principio decíamos que quizá hoy no sabemos el resultado y demás, pero bueno, Trump se ha impuesto de manera rápida y clara a Kamala Harris, y en ese sentido creo que no cabe mucha duda a estas alturas. Y gracias a una persona que ha estado detrás de todo esto, que es Pablo de Diego, nuestro técnico, que nos ha ayudado a prepararlo todo para daros la mejor cobertura, al equipo de cartografía, a Paula en redes, Álvaro Merino en mapas, Celia también con mapas, José Luis, José Manuel, todos, Blas, que no está aquí, está ahora en tele, en general a todo el equipo del Orden Mundial que han estado con nosotros preparando materiales para poder hacer esto. Sí, pero y a todos los que nos habéis visto. También, como os habéis chupado este directo y este programa, muchas gracias, David Gómez, por todas las claves. Ha sido un placer. Y los datos. Muchas gracias, Alba Leiva, también por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros, chicos. Y muchas gracias, Eduardo, por, durante el directo, controlar la maquinaria, lanzar los mapas. Aquí. Sí. Todo ha sido súper divertido. El jugón de la noche. Ha estado muy bien. Y muchísimas gracias a ti, que nos has estado siguiendo. Hay mucha gente que ha estado esas más de 8 horas con nosotros. En directo ha estado ahí al pie del cañón acompañándonos durante toda la noche. Mil gracias a quienes nos habéis estado viendo a través de YouTube. También, si nos está escuchando en diferido, mil gracias por escucharnos como siempre en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Apple Podcasts, en todas las plataformas. Escuches por donde nos escuches. Gracias por seguir. No es el fin del mundo, y nosotros, pase lo que pase, gane quien gane y decida lo que se decida por parte de Donald Trump, te esperaremos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. Muchas gracias por estar ahí. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.